Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yindo.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Es un placer y un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a nuestro Padre Celestial como cada semana esta bendición de poder compartir este tiempo y con ustedes las Sagradas Escrituras. Agradecemos también a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos esta bendición y este tiempo de compartir las Sagradas Escrituras con todo el pueblo del Señor. Un sincero reconocimiento y agradecimiento a nuestros pastores. Que el Señor siga bendiciendo y prosperando su ministerio en todo para la gloria del Señor. Y como cada semana también mandamos un sincero saludo y un abrazo entrañable a todos nuestros hermanos, amigos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor prospere sus ministerios y el trabajo de sus manos ahí en el lugar en donde ustedes se encuentren. Amados hermanos, el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes se titula La iglesia que está en reposo. Vamos a aprender algo muy importante sobre lo que significa esta palabra, reposo. Y vamos a estar tomando las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en el segundo libro de los Reyes, del capítulo 4, del versículo 8 al 37. Ahí vamos a estar tomando la referencia para compartir este tema de las Sagradas Escrituras. Les repito, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al versículo 37. Bien, la palabra reposo es algo como que de repente, al mencionar esta palabra, como que de inmediato nos lleva a pensar en la ley. Reposo tiene que ver con la ley, tiene que ver con el Shabbat, o tiene que ver con el día de reposo, y viene un cuadro quizás ahí como que un pensamiento judío, judaico, no sé, algo así, pero realmente, hermanos, no tiene nada que ver, de acuerdo al significado que vamos a compartir con ustedes, no tiene nada que ver en ese sentido, como lo vamos a explicar en las Sagradas Escrituras. Y menciono esto, hermanos, porque lamentablemente estamos acostumbrados a verlo de esta manera. Y quiero repetírselo, hermano, para que nosotros podamos de alguna manera ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestra mentalidad, tener una mente abierta a lo que significan esta palabra como a muchas otras que nos hablan las Sagradas Escrituras, para que rompamos con esa idea de que reposo es de la ley. Reposo se trata de la ley de Moisés o se trata de la ley de los judíos. Amados hermanos, vamos a comprender qué es y qué significa la palabra reposo de acuerdo a como lo enseña las Sagradas Escrituras. Y tal vez aquí cambie nuestro concepto sobre el significado de esta palabra. La palabra reposo tiene algo que ver con descanso y con paz. Pero lo más importante de esta palabra es que su significado lleva la idea de cambio de actividad. Es decir, no un momento de descanso, no algo estático, no algo sin movimiento, sino al contrario, nos vamos a sorprender. Significa un cambio de actividad. Es decir, estar en reposo significa cambio de actividad. Esto es interesante. La iglesia que está en reposo conoce, tiene discernimiento de los tiempos que está viviendo. Por ejemplo, tenemos la primera vez que se menciona esta palabra, está en el libro del Génesis, cuando
todavía, por decirlo de alguna manera, la ley de Moisés no existía. Y ya aparece la palabra reposo. Esto es interesante. Y dice que Dios reposó de su obra que hizo en la creación. Y santificó el día séptimo. Es decir, lo apartó, lo separó. Pero veamos lo que, si nosotros leemos la historia, lo que continúa no es que Dios se quedó inactivo, sino que cambió de actividad. ¿Y por qué cambió de actividad? Porque Dios no iba a hacer otra creación, pero sí iba a hacer otras cosas. Entonces santificó el día de reposo, como vamos a ir viendo en el transcurso del programa, para otras cosas, pero no significa nunca que Dios descansó, sino que Dios cambió de actividad. Y nosotros vamos a ir entendiendo esto, amados hermanos. Por eso es muy importante entender la iglesia que está en reposo. Escuche bien, una iglesia que está en reposo, amado hermano, es una iglesia que está en constante movimiento. ¡Qué tremendo! Una iglesia que está en reposo está en constante movimiento. Interesante. Ahora, dice que Dios reposó, Dios cambió de actividad. Dios nunca descansó, nunca. Y tampoco se cansó, pero sí cambió de actividad. En otra ocasión tenemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, anda por el desierto y va a entrar a la tierra prometida. Y se le ofrece ahí como que es el reposo, la tierra prometida, como que es el reposo que de alguna manera Josué les va a dar a los hijos de Israel. Y hay una enseñanza tremenda en todo esto. Entonces se les promete entrar en el reposo, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. ¿Qué significa esto para ellos? ¿O qué significaba esto para ellos? No significa que iban a entrar a la tierra prometida e iban a estar inactivos, ¿verdad? O como, pues, en palabras, teniendo otra expresión, ¿verdad? Quizás algo más chistoso, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor iban a estar de flojos. No tiene nada que ver con esto. La palabra reposo no significa ni sueño ni inactividad. No tiene nada que ver con esto. Es decir, el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, iba a cambiar de actividad. Muchas de las cosas que hicieron en el desierto ya no las iban a hacer en la tierra prometida. Estaban en el reposo. Iban a tener cierto descanso. Pero vuelvo a repetirle, una iglesia que está en reposo está en constante movimiento. Entonces ellos al entrar en la tierra prometida iban a cambiar de actividad. Ese era el reposo, cambiar de actividad. Entonces, esto es algo tan importante para que nosotros lo entendamos, porque debemos de conocer que el reposo, amados hermanos, no es estar inactivos. Y lamentablemente en muchas ocasiones y en muchos lugares comparten esto, que el reposo significa estar en descanso, no hacer nada. Y esa es una idea equivocada. Por ejemplo, hermanos, el Shabbat. ¿Qué significa estar en Shabbat? Significa cambio de actividad. Es decir, todas las actividades que el pueblo de Israel hacía durante la semana no tenía por qué hacerlas en el Shabbat. Precisamente por eso se profanaba el día de reposo, porque era un día que Dios apartó, que santificó para hacer otras actividades. Y esas actividades estaban relacionadas específicamente con la lectura de la Torá, estudiaban la Torá, oraban a Dios y cantaban a Dios. Actividades exclusivas del día del Shabbat. Y le repito, por eso se profanaba el día de reposo, porque se hacían actividades que no se deberían de hacer. Entonces, como vemos, celebrar o estar en el Shabbat no era estar inmóviles, estáticos, sino era hacer una actividad
diferente. Es interesante, hermanos. Por eso se enojaban con el Señor, porque el Señor hacía actividades diferentes. Ahora, actualmente, aún el pueblo de Dios, cuando celebran su Shabbat, hacen sus actividades propias del día del Shabbat. Por eso le vuelvo a repetir, esto es interesante. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, en el día del Shabbat, en el día de reposo, hacía las mismas actividades que hacía el pueblo de Israel. Se reunían en la sinagoga. La Biblia dice claramente que Jesús iba a la sinagoga, compartía, predicaba, enseñaba la palabra del Señor. Entonces era un cambio de actividades. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja. Está activo el Padre. Y Jesús dijo, y yo también trabajo. Entonces todo este concepto del día de reposo, si nosotros lo entendemos como lo enseñan las Sagradas Escrituras, no es estar inactivo, amado hermano. No es estar de flojo, no es estar dormido. Muchos cristianos lamentablemente tienen esa idea de que eso es el día de reposo, que no hace nada. Pero es una idea equivocada. Entonces, vemos qué interesante, y se lo repito, amado hermano, discúlpeme usted que se lo repita tanto, pero es importante que lo asimilemos, porque esto nos concierne como iglesia de Jesucristo. Estar en reposo es estar en constante movimiento, es estar cambiando de actividad. ¿Por qué? Porque hay una paz interior, bendito sea el nombre del Señor. Esto es hermoso, amados hermanos. Esa paz que gozamos, esa paz interna a través de nuestro Señor Jesucristo que nos es dada, nos hace estar en constante movimiento. No vamos a estar con los brazos cruzados. Eso no es estar en reposo, de ninguna manera. Ahora, también la iglesia del Señor, ¿verdad? Como nosotros expresamos cristianamente hablando, por decirlo de alguna manera, cuando estemos en el cielo, que también simbólicamente podemos decir es el reposo que Dios nos ha prometido. ¿Ustedes creen que vamos a estar en el cielo con los brazos cruzados? De ninguna manera. Nuestras actividades van a cambiar. O sea, lo que hacemos aquí en la tierra no lo vamos a hacer en el cielo, porque vamos a estar en el reposo de Dios que nos ha prometido. Entonces nuestras actividades van a cambiar. Si usted lee las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta de esto. Siempre que habla del día de reposo, habla de las actividades que se hacían ese día. Es interesante, hermano. Y celebraban el día de reposo, pero no lo celebraban con los brazos cruzados, sin hablar o sin reír. No, hacían las actividades propias del día de reposo. Entonces ahora nosotros tenemos que discernir este tiempo. Y aquí es donde de alguna manera, amados hermanos, está el problema. Porque en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 11, capítulo 4 y versículo 3, versículo 5, versículo 8, 9, 10 y 11, nos enseñan que hay un reposo futuro y que procuremos entrar en ese reposo. Es decir, algo futuro. Imagínense, del tiempo en el que se escribió esto al tiempo que estamos viviendo actualmente, es decir, el reposo todavía no llega. Entonces nosotros a lo mejor, hermanos, vamos a morir y de igual manera a lo mejor no vamos a ver ese reposo. Entonces esto es todavía más interesante. ¿Cuándo entramos a ese reposo? ¿Cuándo entramos a ese cambio de actividad? Quiero decirle, hermanos, que en el día de reposo tiene mucha riqueza de enseñanza. Mucha, de verdad. No es cualquier tema. Tiene mucha riqueza de enseñanza.
Nosotros pensamos cuando entramos al reposo de Dios es cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando le confesamos como el único Salvador de nuestras vidas. Y en cierto sentido sí es así, pero la Biblia dice que hay un reposo todavía. Entonces, como le repito, esto sigue interesante. Al tiempo que estamos viviendo ahorita es lo que vamos a estudiar en las Sagradas Escrituras. Si estamos ya en el reposo por medio de nuestro Señor Jesucristo, está bien, agradecemos a nuestro Dios por ello. Pero nos habla todavía de un día, que procuremos entrar en estos textos, en estas citas de las Escrituras que le mencioné. Dice que procuremos, porque todavía están las advertencias de no entrar. Entonces, vea, hermano, es interesante esto. Si el reposo ya nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué nos dice que procuremos entrar en Él? Amado hermano, sumamente interesante esto. Entonces, una iglesia que está en reposo es una iglesia que discierne el tiempo que está viviendo. Discierne los mensajeros que le son enviados. Entiende los mensajes que le son dirigidos. Esto lo hace una iglesia que está en reposo, porque ya aprendimos que una iglesia que está en reposo está en constante movimiento. Apenas si termina una cosa, cuando se entra en otra actividad. Pero la paz que está en nuestras vidas es la que nos da la pauta para estar en ese constante movimiento. Y para esto, amados hermanos, se requiere el discernimiento, que el Espíritu Santo nos guíe en estos asuntos tan importantes. Vamos a tomar como ejemplo a la mujer sunamita, como un símbolo de una congregación que está en reposo. Es interesante esto. Dice la Escritura: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo. No pierda de vista estas palabras. He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Es decir, lo veía pasar por ahí, pero todavía no estaba con ella, no vivía con ellos. Pero decía: yo entiendo. Quizás como cuando decimos: ¿por qué hay algo, no? Hay algo por ahí. ¿Por qué esta situación es recurrente? ¿Por qué es tan frecuente? Puede ser casualidad que Dios nos esté hablando sobre este tema, sobre otro tema en particular, con tanta insistencia. Entonces esta mujer dice: yo entiendo que este que siempre pasa por aquí discierne el mensaje que Dios está dando a su vida. Ahora, algo que llama la atención, amados hermanos, de verdad tremendamente en esta historia, es que la protagonista es una mujer y que tiene esposo y que más adelante tiene un hijo. Pero vea qué interesante, la protagonista de esta historia es una mujer. Quizás representa, como le mencionaba hace un momento, una iglesia que está en reposo, que discierne, repito, que entiende a los varones que Dios envía a ella, que entiende el mensaje que Dios les está hablando para este tiempo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama. Ya no era cualquier aposento, en realidad ya era levantarle un cuarto, un aposento de paredes, algo bien hecho. No era una sucá, es decir, no era una cabaña, no era una tienda.
aposento de paredes, algo firme, algo diferente. Vamos a aprender algunas cosas interesantes. Y pongamos allí cama. Fíjese bien, hermano, la cama representa placer a la hora de dormir, lo cual no es malo. Todos necesitamos dormir plácidamente. Eso no es malo. La cama siempre representa reposo a la hora de dormir. Repito, eso no es malo. Después dice, y una mesa. La mesa representa, aparte de ser un mueble adecuado, ¿verdad? Un lugar adecuado sobre el cual uno puede comer, representa dignidad. Escuchen, mi hermano, dignidad. Si usted ha visto de esas películas sobre el Oriente Medio que tratan de representar allí los creadores de esas películas, la gente se siente en el suelo y acomodan lo que parece ser una mesa, pero se sientan en el suelo. Entonces esto nos habla de discernir, de entender algo. Por eso dice aposento de paredes, no una chocita, algo estable. ¿Qué significa entonces la mesa? Dignidad. Si nosotros entendemos esto, ahora vamos a entender parte de las palabras que dice el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Si no entendemos lo que es la mesa, no vamos a entender lo que significa aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y repito, necesitamos entender lo que simboliza la mesa. Aparte, le repito, de ser un lugar ahí en el cual uno se acomoda para comer. Es interesante. Y una silla. La silla, obviamente, aparte de ser otro mueble para sentarse, simboliza o representa, mejor dicho, respeto y honor. Vea qué interesante. No es cualquier historia esta, tampoco. Respeto y honor, porque le acabo de mencionar en esas películas que vemos, se sientan en el suelo. Solamente las personas que tenían un cierto rango, emperadores, gobernadores, tenían su silla aparte. Entonces representa respeto y honor. Y un candelero. El candelero, aparte de simbolizar la luz, escuche, representa conocimiento y la presencia de Dios. Todas estas cosas, la mujer, al recibir a Eliseo y al brindarle todo esto, da un paso. Fíjese bien, no solo todo esto queda sobre entender lo que es la hospitalidad, sino que da un paso más. Ella de alguna manera brinda hospitalidad, pero con todo eso que hizo, da un paso más. Vea todo, cómo lo presenta la palabra de Dios. Cuando hay discernimiento, empieza a haber un movimiento. Más adelante vamos a ver que esta mujer expresa, dice, yo habito en medio de mi pueblo, estoy confiada, yo no tengo ningún problema. Y eso la llevó a hacer esto. Porque ella tuvo discernimiento, porque ella entendió. No se quedó estática, no dijo, bueno, pues va a pasar por aquí, pues le damos cualquier cosita y que se siente y comemos y juntos alabamos a Dios. No. Ella discernió, ella entendió, ella discierne y se pone en movimiento. ¿Qué significa esto para nosotros?
yo creo que esto para todos nosotros tiene un llamado, de verdad, hermanos, a la conciencia, o debe de ser un llamado a la conciencia para saber si estamos entendiendo el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso le repito, no solamente estamos hablando de una hospitalidad. ¿Quién no quisiera ser recibido con todas estas atenciones? Pero en primer lugar, Eliseo ni lo pidió. ¿Se da usted cuenta? Sino fue la mujer quien le brindó todo esto. Amados hermanos, la historia de verdad es interesante, hermanos. Vamos a continuar. Y todo esto se lo comunica a su esposo y le dice para que cuando él viniere a nosotros, se quede ahí. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Escuche bien, mi amado hermano, es muy importante entender esto. Una congregación que esté en reposo es aquella que conoce y que entiende que Dios es su máxima autoridad. Es aquella que conoce que Dios le ha dado un lugar. Una iglesia que esté en reposo es aquella que conoce y entiende que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Algo que la mesa que prepara el Señor para ella. Una iglesia que esté en reposo es aquella que sabe y entiende que debe de dar respeto y honra a su pastor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no invertir este orden, porque nos vamos a meter en serios problemas con Dios, porque esto es lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Este es el orden divino. Si nosotros cambiamos este orden, jamás vamos a estar en reposo. Podemos estar o tener actividades, pero nunca vamos a estar en reposo. Y lo que es peor, nunca vamos a tener paz con Dios o paz de Dios. Porque, amados hermanos, ser un activista, no sé si se me permite la expresión, el activismo no es lo mismo que estar en reposo y cambiar de actividad. No es lo mismo. Porque la iglesia que está en reposo conoce los tiempos en los cuales Dios está tratando con ella. Esto es muy importante y esto nos lleva a un segundo punto. Una iglesia que está en reposo está satisfecha. No es conformista, no vamos a confundir los términos. Está satisfecha, pero no es conformista. Además, debemos de saber que una persona cuando es conformista es bien difícil que se supere. Es bien difícil que crezca y que avance. Esa es la gran diferencia con una persona que está satisfecha, porque la satisfacción que disfruta lo va a llevar a avanzar, lo va a llevar a cambiar de movimiento, es decir, a estar en movimiento. Pero el que es conformista difícilmente se mueve, difícilmente se supera o crece. Entonces no vamos a confundir. Una iglesia que está en reposo está satisfecha, pero no es conformista. Y debemos de tener cuidado porque ahí pueden lanzarnos los dados de fuego del maligno con la insatisfacción. Y la insatisfacción produce hasta pereza, holgazanería. Pero una iglesia que está en reposo está satisfecha y avanza y crece porque está en constante movimiento.
Es interesante esto. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí a esta mujer, estás muy solícita por nosotros. Con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Ella no quiere nada a cambio. Ella está satisfecha. Hay algo que ella no tiene, pero ella conoce a su Dios. Porque ella dijo: yo entiendo que este es un varón santo de Dios. Todo va revelándose poco a poco. Una iglesia que está en reposo, una congregación que está en reposo, se mueve de la esterilidad a fructificar. Sabemos que ella era una mujer estéril y que su esposo era viejo. Amados hermanos, ¿por qué será que, por decirlo de alguna manera, que Dios tuvo que tratar con varias mujeres que eran estériles? ¿Será una casualidad? ¿O será que Dios quiere decirnos algo? Debemos de recordar a Sara, a Rebeca, a Raquel, a la Sunamita, a Ana y a la madre de Juan el Bautista. Y quizás hay otras mujeres que fueron estériles. ¿Por qué? ¿Por qué ahora esta Sunamita? Y dice que la Biblia que su esposo era viejo. O sea, de alguna manera ya no había esperanza de que tuvieran hijo. Su esterilidad no la llevó a estar insatisfecha, porque ella conoce. Ella tiene entendimiento. Su respeto por el nombre de Dios y por el hombre de Dios la liberaron de su esterilidad. Qué interesante está esto. Así que pasamos al siguiente punto y ella reconoce al solucionador de su problema. Para Dios nunca ha sido problema la esterilidad, nunca. De hecho, como podemos ver, Dios siempre ha tratado con mujeres estériles. Pero lo más hermoso de esto es que todas pudieron concebir. Todas pudieron fructificar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la esterilidad, le repito, nunca fue ni ha sido un problema para Dios. Pero ella conoce al solucionador de su problema. Esto es muy importante. Después de que tienen un hijo, este joven tiene un dolor de cabeza, enferma, y el padre dijo a un criado suyo, llévalo con su madre. Y como le decía al inicio del programa, aquí quien sobresale, la protagonista, es una mujer. Y es curioso, porque en muchas historias de la palabra de Dios, el protagonista siempre son, o los protagonistas siempre son hombres. Pero aquí tenemos una historia en la que la protagonista es una mujer. Entonces, le vuelvo a repetir, esto significa algo para nosotros. Y este esposo le dice, llévalo con su madre. A lo mejor él no sabía qué hacer, o no quería hacer nada, no quería ser interrumpido de sus actividades. Dijo, llévala con su madre. Entonces la mujer entra en una crisis. Pero aquí pasamos a otro punto. Una iglesia que está en reposo se destaca en las crisis, no se desespera. Escuche esto. Ella, dice la Escritura claramente, que ella subió, buscó a Dios. Ella no bajó, no fue a buscar a los hombres, sino que subió. Amado hermano, mensajes para nosotros. En una crisis, pero conocía al solucionador de su problema y subió a Dios. Fue con Dios, y habiéndole él tomado
y habiéndolo traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Escuche bien, amado hermano, esta acción es interesante. La mayoría de las personas que leen esto lo pasan desapercibido. ¿Por qué no lo fue y lo enterró? ¿Por qué no inició todo el proceso del velatorio? ¿Por qué no llamó a la familia? Mi hijo ha muerto, vamos a velarlo, vamos a sepultarlo. ¿Se da usted cuenta? Ella no hizo esto. Ella subió, ¿verdad? Fue a buscar a Dios y colocó a su hijo sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. O sea, es interesante esta acción. Cualquiera diría, bueno, pero ¿por qué hizo esto la mujer? Lo correcto aquí es empezar a hacer todo el proceso para sepultarlo. Pero ella no lo hizo. Mensaje para nosotros. Por eso le repito, una iglesia que está en reposo se destaca en las crisis. No lo da por perdido. Ella hubiera dicho, bueno, pues ni hablar, fue lindo mientras duró, mientras tuve un hijo fue muy lindo. Saquen sus velas y vamos, lo sepultamos. No dice así la Escritura. Hizo algo insólito. Tener a su hijo muerto en su casa. Y no velándolo, aclaremos ese punto, no lo estaba velando. Esto es un ejemplo para nosotros primero de buscar a Dios, subir a Dios. ¿Qué sucede cuando una iglesia no está en reposo? Lo primerito que hace es buscar la ayuda del hombre, bajar. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Job, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó, ustedes ya conocen la historia de Job, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra ante el Señor y lo adoró, estando en tremenda crisis. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Eterno dio, el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno, bendito sea su nombre. Subió a Dios. Escúcheme bien, mi amado hermano. Mucha gente dice, bueno, pues Job, ¿verdad? Todo el mundo habla de Job. Pero en estas declaraciones, Job puso el fundamento para todo lo que viene, toda la narración que viene en su libro. Nada más que muchas veces nosotros no entendemos lo que estamos leyendo. Aquí Job dijo, de aquí no me muevo, en pocas palabras. El rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18 al 20, murió el niño al séptimo día, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. ¿A dónde fue David? A la casa del Señor, se postró y adoró, subió a Dios. Estos son ejemplos interesantes. Son mensajes que nosotros debemos entender para nuestra vida. Porque es triste que cuando una iglesia está en crisis, lo primerito que hace es buscar la ayuda del hombre, es bajar y buscar la ayuda del hombre. El profeta Daniel, capítulo 6, su capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante del Señor como lo solía hacer antes. Subió a Dios. Hace un momento le mencionaba, una iglesia que está en reposo conoce al solucionador de sus problemas. No lo da todo por perdido. Sube a Dios. Le pregunta a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero nosotros cometemos uno de los errores más garrafales de nuestra vida. Y es bajar y buscar al hombre. Como si el hombre fuera el dueño de la iglesia. Escuche bien, vamos a escuchar algo importante más adelante. Esta mujer, pasando por esta crisis, le pone un límite y no se deja llevar por la crisis. Una iglesia que esté en reposo no se deja llevar por la crisis. No se deja llevar por ninguna crisis. Ella subió a Dios, escuche, y puso a su hijo en la cama del varón de Dios. Ella no le dijo a nadie acerca de su crisis. Escuche, esto es interesante. Ella no era una murmuradora ni una quejosa. Y estaba en crisis. Pero le puso un límite. Vamos a aprender cosas interesantes. Números 14, versículo 2 y 3 nos dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3: ¿y por qué nos trajo el Señor a esta tierra para caer espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto es esto es claramente un ejemplo de una iglesia que no está en reposo, que no tiene paz interna, que no tiene paz entre sus miembros. Es tremendo. Salmo 142, versículo 2. Delante del Señor expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Subir a Dios. Si estás pasando por alguna crisis de cualquier tipo, sube a Dios. No bajes y busques al hombre. Job 21:4. ¿Acaso no se puede angustiar mi espíritu? ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Se da usted cuenta? Y tremenda crisis que estaba pasando Job. Aquí hay algo muy importante, hermanos. El apóstol Santiago nos dice, capítulo 3, versículo 2 de su libro, de su carta, mejor dicho: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Toda murmuración y toda queja, hemos estado aprendiendo que es directa contra Dios. Escuche esto, amado hermano, esto que hizo esta mujer es impresionante. A mí me impresiona lo que hizo esta mujer. La muerte de su hijo era una acusación contra Eliseo, porque ella no pidió el hijo. Escuche, Eliseo le dio una palabra y le dijo: el año que viene vas a tener un hijo, vas a abrazar un hijo. Y la mujer le dijo: por favor, no te burles de mí, no te burles de tu sierva. Pero se cumplió la palabra del profeta Eliseo. Pero ella no pidió un hijo. Ella cubrió la desnudez de Eliseo. Y cuando hablo de desnudez no me refiero a algo físico, a algo sexual. Escuche, ella no murmuró del profeta. Ella no juzgó al profeta, sino que lo cubrió. Toda congregación que no está en reposo murmura, juzga y critica a sus pastores.
sienten deleite al estarlos juzgando y criticando, al estar juzgándolos por sus errores. ¡Qué tremendo! Esta mujer cayó, es decir, cerró la boca, cubrió la desnudez de Eliseo, no dijo nada. Ella subió a Dios, no dijo nada. Pero ¿cuántas congregaciones, cuántos miembros de congregaciones descubren la desnudez de su pastor? No estoy hablando de que lo solapen, no hay que solapar a nadie. Pero estamos hablando de que le quitan cobertura a sus pastores. Porque están murmurando y no entienden que la murmuración es un dardo de fuego del maligno que es clavado estratégicamente. Y los descubren. ¿Cuántos miembros de las congregaciones juzgan a sus pastores? Los critican y los condenan. Les quitan la cobertura como iglesia. Y están duro y duro y duro sobre ellos o contra ellos. Esa es una iglesia que no está en reposo. Eso lo hace una iglesia que no discierne los tiempos en que está viviendo. Por eso le repito, no se trata de solapar. No, eso es algo muy diferente. Esta mujer no murmuró contra el profeta Eliseo. No se quejó. Ella tenía todas las bases para decirle, oye tú, mira, te dije que no te burlaras de mí y muchas cosas. Pero ella prefirió subir a Dios porque conocía al solucionador de sus problemas. Amados hermanos, esto debe de enseñarnos algo a nosotros, como congregación y como pastores. ¿Y cuántos esposos descubren la desnudez de su esposa, juzgándola ante otras mujeres, juzgándola ante otros hombres, haciendo chistes de sus esposas, y las esposas de igual manera haciendo chistes de sus esposos, juzgándolos y criticándolos con otros hombres, descubriendo la desnudez de sus esposos? Amados hermanos, una iglesia que está en reposo no hace eso. Pero una iglesia que no está en reposo se vende a la murmuración, al juicio, a la crítica y a la condenación entre pastores y miembros y pastores. Y los miembros van a enseñar todo lo que aprenden de sus pastores, lo van a enseñar en sus hogares. Todo lo que ven y todo lo que escuchan, lo van a enseñar en sus hogares. ¿Por qué? Porque no hay paz entre miembros y pastores. Porque esa congregación no está en reposo. Es muy importante esto. Debemos de reconocer a Dios, amados hermanos, ante todo. Ante todo. Esto es muy importante. La congregación que está en reposo respeta el nombre de Dios, respeta la santidad de Dios, respeta la palabra de Dios y respeta a los siervos que Dios ha puesto en esa congregación. Esto lo hace una iglesia que está en reposo, que discierne los tiempos que está viviendo, que recibe los mensajes que le son enviados, aquí como este que tenemos en las Sagradas Escrituras. Vean, Eliseo corrió atrás de Elías, la sunamita corrió atrás de Eliseo. Y ahí tenemos los siervos de estos profetas corriendo atrás de ellos.
La congregación que valora el reposo que Dios le da, apoya a los siervos de Dios y les sirven con amor y respeto, primeramente al nombre de Dios y después a las personas que son los siervos de Dios. Una iglesia que está en reposo vive en paz. Tiene paz con Dios y tiene la paz de Dios. Una iglesia que está en reposo, hay paz entre sus miembros. No quiere decir que tal vez no va a haber diferencias, eso lo entendemos. Pero generalmente tiene que reinar la paz, porque es una iglesia que sabe que está en reposo. Acuérdense lo que le dije al principio del programa, una iglesia que está en reposo está en constante movimiento. Hay mucho que decir sobre esto. Esta historia, amados hermanos, créanme, tiene tantas cosas que enseñarnos como iglesia, que este programa, amados hermanos, no va a ser suficiente. Es muy importante entender que la iglesia tiene que estar en reposo para que podamos entender lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Una iglesia que está en reposo, amados hermanos, aparte, como ya dije, que está en paz, no se apresura, no se desespera, porque está en reposo. Una iglesia que está en reposo no se desespera, no se apresura con el activismo, sino que espera que la nube se mueva para moverse ella. Por eso le vuelvo a repetir, la iglesia que está en reposo está en constante movimiento, porque vive bajo la nube, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y generalmente, amados hermanos, quiero decirles que nuestro buen Dios nos va a tener en reposo, con paz interna, pero en constante movimiento. Bendito sea su nombre. Es hermoso esto, hermanos. El estar en reposo no es flojera, no es dormir, no es estar inactivo, no es descansar solamente. Es entender los tiempos que Dios, a través de su Santo Espíritu y de su Santa Palabra, está marcando, amados hermanos, en los siervos de Dios. En todos aquellos que reconocen a Dios como su máxima autoridad y que saben que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que saben que el representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo de Dios y que nosotros únicamente somos instrumentos en las manos del Maestro. Es importante, una iglesia que está en reposo anda hacia adelante. Nunca se detiene, ni en las crisis, ni en las adversidades, ni ante los problemas. No se detiene ante los problemas sociales, porque Dios no se detiene. Nosotros muchas veces detenemos movimientos para ver qué pasa en el país. Es cuando bajamos a buscar al hombre, en lugar de subir y buscar a Dios. Una iglesia que está en reposo no se detiene, siempre avanza hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, al principio del programa les mencionaba, si ya hemos recibido el reposo en nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué entonces se nos advierte en la carta a los Hebreos que procuremos entrar? Le mencionaba también, para el tiempo en el que esto fue escrito, pues diríamos, los cristianos primitivos, o de la iglesia del primer siglo, mejor dicho, ya no le digamos la iglesia primitiva, sino la iglesia del primer siglo,
Si ellos murieron, pues de alguna manera están en paz. Murieron como testigos de Jesucristo. Yo creo que les espera la gloria. Pero nosotros, ¿será que tenemos la capacidad de morir como testigos de Jesucristo? Porque la palabra mártir en griego significa testigo. Mártir no quiere decir, ay, estoy sufriendo y estoy sufriendo y estoy sufriendo. Eso no quiere decir la palabra mártir. La palabra mártir en griego, se lo repito, es testigo. Entonces, cuando se dice que los cristianos del primer siglo murieron como mártires, lo que queremos decir es que murieron como testigos de Jesucristo. Amados hermanos, si ya tenemos el reposo en Jesucristo, ¿por qué entonces se nos dice procuren entrar en el reposo? Porque aún está la promesa de no entrar en el reposo. Es bueno que leamos algunas cuantas versiones para que podamos entender y ver la sustancia de estos textos. Amados hermanos, pues hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de bendición para su vida, pero vamos a continuar con este tema la próxima semana. Viene algunas cosas muy importantes e interesantes que vamos a compartir con todos ustedes, porque debemos entender que si no estamos como congregación o iglesia de Jesucristo, si no estamos en reposo, amados hermanos, no vamos a poder, escuche bien, no vamos a poder fructificar, porque no tenemos paz interna. Y la paz es como la garantía que nos lleva a seguir adelante, a marchar hacia adelante o a continuar. Es muy importante esto, amados hermanos. Si el Señor nos permite, terminaremos la próxima semana este tema. Mientras tanto, agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta bendición tan hermosa que nos permite de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes, y también a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, abundantemente. Un abrazo entrañable para nuestros pastores y también para nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y prosperando el trabajo de sus manos. Amados hermanos, y si el Señor nos permite, la próxima semana aquí nos estaremos viendo en su programa Llamados a Gobernar. Que el Señor les bendiga y paz para todos ustedes.